Hola amigos de Saber es Poder. Hoy te traigo las 50 mejores preguntas de literatura de mi canal. ¿Estás preparado? ¡Vamos a jugar! ¿Qué personaje habitaba los bosques de Sherwood? ¿Guillermo Tell, D'Artagnan o Robin Hood? Robin Hood. ¿Qué es una novela negra? ¿Es una novela de terror, una novela policial o una novela de ciencia ficción? Es una novela policial. ¿Cómo se llama el joven ayudante de Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa? ¿Atso, Watson o Jackson? Atso. ¿En qué medio ambiente transcurre la primera parte de la Divina Comedia? ¿En el infierno? ¿En una isla desierta? ¿O en el salón de baile de un castillo? En el infierno. ¿Cómo se llama el submarino en 20.000 leguas de viaje submarino? ¿Calypso, Nautilus o Delfín? Nautilus. El libro de Marguerite Yourcenar se llama Memorias de... ¿De quién? ¿De Adriano? ¿De Marco Aurelio o de Claudio? Memorias de Adriano. ¿Qué es Frankenstein en la novela de Mary Shelley? ¿Es un científico, un monstruo hecho de cadáveres o el capitán de un barco? Víctor Frankenstein no es el monstruo, sino el científico que lo creó. ¿Cuál de estos escritores rechazó el Premio Nobel de Literatura? ¿Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges o Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre. ¿Cuál es el apodo de la protagonista en la novela Rayuela de Julio Cortázar? ¿La maga, la hechicera o Rayuela? La maga. ¿Qué oficio tenía Sancho Panza antes de convertirse en escudero de Don Quijote? ¿Era labrador, ropavejero o herrero? Labrador. En los viajes de Gulliver, ¿cuál es la característica de los habitantes de Lilliput? ¿Son gigantes? ¿Son diminutos? ¿O son muy inteligentes? Son diminutos. ¿Quién creó al personaje Sandokan? ¿Fue Emilio Salgari, Alejandro Dumas o Edgar Rice Burroughs? Fue Emilio Salgari. ¿Cuál de estas novelas trata sobre fantasmas? ¿Don Quijote de la Mancha, Otra vuelta de tuerca o La muerte de Iván Ilich? Otra vuelta de tuerca. ¿Cuál era el nombre de Madame Bovary? ¿Ana, Eva o Emma? Emma. ¿Cuál de estos personajes es un niño que no quiere crecer? ¿El Principito, Pulgarcito
o Peter Pan? Peter Pan. ¿Quién dijo pinta tu aldea y pintarás el mundo? ¿León Tolstoy, Pablo Picasso o Gustave Flaubert? Lo dijo León Tolstoy. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional del Libro? ¿El 20 de julio, el 23 de abril o el 8 de marzo? El 23 de abril. ¿En qué novela aparece el Gran Hermano? ¿En Un Mundo Feliz, en 1984 o en Rebelión en la Granja? «1984». ¿Cuál es el nombre del niño protagonista en el libro de la selva de Kipling? ¿Shere Khan, Bagheera o Mowgli? Mowgli. ¿En qué ciudad italiana transcurre la trama de Romeo y Julieta? ¿En Nápoles, en Venecia o en Verona? En Verona. ¿De quién se protegía Ulises cuando se ató al palo mayor de su barco? ¿De las sirenas, de los cíclopes o de las quimeras? Ulises tapó con cera los oídos de sus compañeros y se ató al mástil porque el canto de las sirenas tenía el poder de atraer a los marineros. Una vez que los encantaban, los ahogaban y se los comían. ¿Qué encuentran en su viaje los protagonistas de la novela El Mundo Perdido, de Conan Doyle? ¿La Atlántida, dinosaurios o gnomos y elfos? Dinosaurios. ¿Qué libro trata de un hombre que nace viejo y rejuvenece a medida que pasa el tiempo? ¿El curioso caso de Benjamin Button, Viaje a la semilla o el retrato de Dorian Gray? El curioso caso de Benjamin Button. ¿Cómo se llama el capitán que persigue a Moby Dick? ¿Capitán Nemo, Capitán Alatriste o Capitán Ahab? Capitán Ahab. ¿Por qué encarcelan a Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables? ¿Por asesinar a un mendigo? ¿Por robar unas hogazas de pan? ¿O por insultar al gato de un juez? Por robar unas hogazas de pan. En el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿cuál es el malo? ¿Jekyll, Hyde o los dos? Mr. Hyde, ¿te está gustando el test? Si es así, te pido por favor que me dejes tu like en este video. Muchas gracias. ¿En qué ciudad se entrega el Premio Nobel de Literatura? ¿En Oslo, en Ginebra o en Estocolmo? En Estocolmo. ¿Con qué nombre bautizó Robinson Crusoe a su compañero de isla? ¿Miércoles, jueves o viernes? Viernes. ¿En qué medio ambiente transcurre la trama de El Señor de las Moscas? ¿En el infierno, en una isla desierta o en un cubo metálico?
en una isla desierta. ¿Qué personaje tiene como amiga a una rosa muy vanidosa? ¿Pinocho, Peter Pan o el Principito? El Principito. ¿Cuál de estos libros no pertenece a Jack London? ¿El lobo estepario, Colmillo Blanco o La llamada de lo salvaje? El lobo estepario es una novela de Hermann Hesse. ¿Cuántas sílabas tiene un verso endecasílabo? ¿8, 10 u 11? 11 sílabas. ¿Cuál de estos escritores nunca escribió una novela? ¿Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway o Jorge Luis Borges? Jorge Luis Borges. ¿Qué ocupación tiene Watson, el compañero de Sherlock Holmes? ¿Es sacerdote, médico o ladrón de joyas? Médico. ¿Quién es la escritora de la imagen? ¿Es Virginia Woolf? ¿Es Louisa May Alcott o es Jane Austen? Louisa May Alcott. ¿Cómo se llama la tía de Tom Sawyer? ¿Tía Polly, tía Sally o tía María? Tía Polly. ¿De qué nacionalidad era el escritor Víctor Hugo? ¿Española, nicaragüense o francesa? Nacionalidad francesa. ¿Qué novelista creó al personaje Tarzán? ¿Fue Rudyard Kipling, Emilio Salgari o Edgar Burroughs? Fue Edgar Ray Burroughs. ¿Cómo se llama el protagonista del Ulises de Joyce? ¿Leopold Bloom, Edmundo Dantes o Winston Smith? Leopold Bloom. ¿Cómo se llama el tipo de narración que tiene como protagonistas a animales que hablan? ¿Crónica, epopeya o fábula? Fábula. En El proceso de Kafka, ¿por qué condenan a muerte al protagonista? ¿Por robar un pan? ¿Por convertirse en insecto? ¿O nunca se sabe el motivo? Nunca se sabe el motivo. ¿Cuántos eran los ladrones en el cuento de Alí Baba? ¿20, 30 o 40? Alí Baba y los 40 ladrones. ¿Cómo se llama el carpintero que creó a Pinocho? ¿José, Giuseppe o Geppetto? Geppetto. ¿A qué movimiento literario pertenecen las obras de Gabriel García Márquez? ¿Al realismo mágico, al barroco o al romanticismo? Al realismo mágico.
En la obra de Shakespeare, ¿de dónde era príncipe Hamlet? ¿De Austria, de Escocia o de Dinamarca? De Dinamarca. ¿Cuántas cabezas tenía el cancerbero? ¿2, 3 o 6? Cerbero era el perro del dios Hades y con sus 3 cabezas custodiaba las puertas del inframundo para que no entraran los vivos ni escaparan los muertos. En el cuento de Andersen, ¿en qué termina convirtiéndose el patito feo? ¿En un príncipe, en un pato hermoso o en un cisne? En un cisne. Eric Arthur Blair era el verdadero nombre ¿de quién? ¿De George Sand, de George Orwell o de Lewis Carroll? De George Orwell. ¿De qué nacionalidad era el poeta Rubén Darío? ¿Nicaragüense, francesa o española? Nacionalidad nicaragüense. ¿En qué obra aparece el perro Argos? ¿En la Divina Comedia, en la Odisea o en Romeo y Julieta? En la Odisea. ¿Cómo se llama el poblado donde transcurre 100 años de soledad? Esta es la pregunta bonus y será sin opciones. Si sabes la respuesta, déjala en la caja de los comentarios. Ayúdame dando like a este video y suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí te dejo otras trivias para que sigas jugando y aprendiendo. ¡Que te diviertas!